Amigas y amigos de Tecicafé, qué gusto estar con ustedes en este programa. El último del año que nos agarró en pandemia y despedimos en pandemia, no sin antes presentarles a un invitadazo que el día de hoy cierra con broche de oro estos programas dedicados al mundo de la tesis. Me refiero a Salvador Litoy. ¿Cómo estás, Salvador? Muchas gracias por estar con nosotras y nosotros. Muchas gracias por la invitación. Yo encantado de compartir con ustedes este espacio y pues de desarrollar este diálogo, a ver qué tal les parece a la gente que nos va a estar escuchando. Me parece perfecto, Salvador. Le recordamos a esta gente que nos interesa mucho su participación, que nos digan qué piensan, qué opinan, qué preguntas tienen al respecto de todo lo que hablaremos hoy sobre líneas de investigación de Salvador y también sobre este mundo de la tesis. Nuestros canales están abiertos a través de Facebook Live aquí abajito, al mismo tiempo que a Twitter, Spotify, Instagram, YouTube, por donde nos quieran contactar. Con mucho gusto respondemos para hacer un diálogo mucho más fluido. Ante todo esto, entonces, ustedes quieren saber seguramente la semblanza de Salvador Litoy y con mucho gusto se las voy a dar. Salvador Litoy es profesor investigador titular en el Departamento de Medios y Cultura Digital en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI Nivel 1. Doctor en Estudios Culturales por la Universidad de Alberta, Canadá, y maestro en Ciencias de la Comunicación por el Tecnológico de Monterrey. Fue profesor Fulbright en el Departamento de Cultura y Sociedad de Drake University de 2017 a 2018. Además de que ha sido profesor visitante en el Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de California, Berkeley, en el Departamento de Periodismo de la Universidad de Sevilla, así como en el Departamento de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Diego. Actualmente es director de Virtualis, revista de cultura digital del Tecnológico de Monterrey. Es representante regional para Latinoamérica y el Caribe de la Association for Cultural Studies. Su investigación se centra en estudios de lo subalterno, políticas de representación y movimientos sociales. Un currículum aparte sintetizado, Salvador. Mucho que has hecho y mucho que seguirás haciendo. Bienvenido. Pues muchas gracias y nuevamente pues aprecio esta oportunidad de dialogar, de esta gentil invitación que me han hecho y pues nada, vamos a platicar entonces. Pues ya por acá comenzábamos a esbozar tu terreno centrado en lo subalterno, en políticas de representación, en movimientos sociales. Yo tuve el agrado de escucharte en el Congreso de la MIC respecto a algún tema relacionado justamente al ciberactivismo, a documental y a migración. Pero ¿para qué me echo yo el choro? Mejor dinos con toda confianza y amplitud en qué andan tus proyectos actualmente, qué estás investigando y seguramente con este cruce de lo pandémico habrá habido algún aprendizaje de tu parte. Así es, pues muchas gracias. Pues bien, mi investigación sobre todo se centra ya desde hace varios años en un interés muy concreto en el estudio del subalterno, ¿sí? Y particularmente en estos, a través de la acción colectiva, de estos grupos no privilegiados que se muestran ante la escena pública, ante el espacio público, y desarrollan una serie de estrategias, formas de agencia directamente para precisamente cuestionar, desmontar ciertas formas de este concepto que a veces nos da mucho miedo de la normalidad, porque la normalidad Claro. al final de cuentas está construido en elementos ideológicos que a veces son muy, muy opresivos, bueno, no a veces, muy continuamente, y que pues esta es la esencia directamente de mi investigación. En los últimos años, también he estado muy interesado en ver cómo están estos cruces con la tecnopolítica. Es decir, con las maneras en que estos colectivos, movimientos sociales, agrupaciones, de alguna forma, se conectan no solamente en los espacios físicos, sino también los virtuales, que ya en la actualidad es un sinsentido separarlos, ¿no? Mucho se ha hablado de estas cuestiones del mundo online, en donde pues ya no podemos hablar de un mundo online y de un mundo offline, Claro. sino en mundos que están en constante comunicación. Entonces me ha interesado mucho meterme precisamente en el estudio de estos
de estos movimientos, estas acciones colectivas, de estas, digamos, estrategias desde la ciudadanía, desde las unidades de abajo, desde el subalterno, y que se empiezan a encontrar precisamente en estos entornos, pues una mayor penetración y sobre todo encaminado a implicarse no solamente como forma de reclamo, sino también un paso más allá, un paso que puede incluso llevar al diseño o a la construcción de la política pública. Entonces, en ese sentido, ese es lo que he estado trabajando. Y ya, de manera muy concreta, ya para seguir con la conversación, de manera muy concreta, en los últimos 3 o 4 años, ya directamente he estado trabajando mucho con producciones colaborativas en el uso, en la apropiación de estas tecnologías de comunicación, pero no desde la soberbia de muchas veces del que tiene el conocimiento, sino de cómo construir conocimiento de manera colaborativa, cómo construirla de manera conjunta entre diferentes actores sociales, en donde no llega alguien con un conocimiento, digamos, que lleva las credenciales, sino que incluso uno mismo va a aprender. Sí, es un proceso, digamos, dialógico en ese sentido. Entonces, en eso ha sido mi investigación, y ya en casos particulares, si quieres, lo platicamos en un momentito más. Sí, me parece, además, harto necesario lo que nos planteas. Creo que seguramente a ti te tocó mucho más de cerca vivir todavía estos debates, ¿no? De lo virtual contra lo real, y que si sí incide el uno en lo otro. Me parece que hoy es casi indisociable pensar esta plataforma en la cual estamos platicando, y que habrá gente que nos está viendo en su casa, y ahí está estos planos online de los cuales nos hablas. Muy interesante si lo pensamos entonces en grupos subalternos. Y por ahí yo sé de un proyecto colaborativo que tienes respecto a tema migración. No sé si nos quieras hablar más a profundidad, Salvador, o algunos otros proyectos en los cuales estés participando, y darnos referencias para poderlos buscar y entenderlo visualmente también, porque sé que hay una página muy chida que han desarrollado. Sí, bueno, de este proyecto en particular es uno de los proyectos en los que he estado trabajando los últimos, pues ya son 2 años. Es un proyecto que se llama Humanizando la Deportación. Es un proyecto que coordina mi buen amigo Robert Irwin McKee, la Universidad de California en Davis. Él convocó a un grupo de académicos de ambas partes de la frontera, tanto en California como en primera instancia con Baja California, y luego lo amplió en otros ciudades y estados de la República, para hablar precisamente de la historia de los deportados. Y darle rostro humano, precisamente ese es el objetivo, darle rostro humano en sus propias palabras a gente que lamentablemente muchas veces solamente viste números, se deportaron tantas miles de personas, es gente que viene o que pasó una circunstancia quizás de ilegalidad en Estados Unidos, que viene a México, un país que es totalmente extraño en muchos de los casos para ellos. Entonces, el interés particular en esta investigación es que ellos nos cuenten sus historias. Son historias que ellos deciden contar sobre la deportación o sobre un aspecto íntimo de cómo están viviendo su deportación, desde formatos, digamos, muy artesanales. O sea, no se trata de hacer producciones profesionales, sino de hacer producciones que pueda hacer cualquier persona, de hecho, ese es el objetivo, ¿no? Que pueda replicarse, claro. Que ese es el objetivo de toda producción colaborativa. Si no lo puedes replicar, si vamos a estar esperando que lleguen los expertos y que nos digan cómo producir, bueno, pues ya perdemos una gran oportunidad de entablar este diálogo del que comentaba hace un momento. Entonces, este ejercicio es muy interesante porque es escuchar de viva voz estas experiencias de estos deportados, de acercarlos, de conocernos, de conocer al otro, porque eso también es bien importante. De repente vemos a estas personas, estos seres humanos alejados de nuestra realidad.
voy a poner un pequeño paréntesis. Por ejemplo, Claro. ahora que está sucediendo las cuestiones de las caravanas de migrantes que están partiendo desde Honduras particularmente, aunque también grupos de guatemaltecos que están de alguna manera pues, anunciando que va a haber una nueva caravana migrante, y de repente uno empieza a escuchar en las redes sociales o en las conversaciones de la vida cotidiana, pues que hablan que son delincuentes o que vienen a provocar desestabilización social eh, o de que están manipulados políticamente, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, es un trasfondo mucho más complicado y mucho más complejo que eso. Hay vertientes históricas, sociales, culturales, políticas y económicas, por supuesto, que están de alguna manera determinando estos flujos de personas que vienen huyendo de esto que llamó alguna vez, me parece de manera magistral, Marie-Louise Prat, de esta desmodernización, ¿no? De estos procesos que pensábamos que ya habíamos librado con la modernidad y que no, o sea, vemos estos patrones replicarse nuevamente. Entonces, es eso, que el instrumento de comunicación, que la tecnología sirva para acercarnos a esas personas que creemos que son ajenas a nuestra circunstancia y que al final nos damos cuenta que estamos íntimamente relacionados en tanto una problemática sistémica. Entonces, ese es un proyecto que a mí en lo particular me gusta mucho porque he tenido la oportunidad, por ejemplo, de involucrar a mis estudiantes. Y algo que es muy interesante cuando vienen los estudiantes o los estudiantes de posgrado y que se enfrentan a este tipo de cosas. Ahorita, por ejemplo, estoy dirigiendo a una chica que está interesada precisamente en migrantes centroamericanos en México. Lo interesante es escuchar estas historias. No idealizar, no crear estas lógicas del siglo XVI, del buen salvaje, que son tremendamente nocivas y que al contrario crean una visión de soberbia, de jerarquía, sino precisamente vernos de tú a tú, ¿sí? Y partir de esta máxima kantiana de que toda persona, todo ser humano es un filósofo en potencia. Y hay que escuchar, y hay que aprender precisamente de estas personas, porque de repente, el último libro de Michael Sandel es maravilloso en ese sentido, que habla de la meritocracia. Pues la meritocracia no es otra forma que otra forma de privilegio. Entonces, pues bueno, es eso lo que me gusta mucho de este proceso, porque ellos aprenden, estas personas aprenden de lo que nosotros les enseñamos, quizás con los aparatitos, con las herramientas. Mi buen amigo José Balado de Docu Perú, por ejemplo, dice de estos juguetes, porque dice, los invitamos a jugar con estas maquinitas, con estos celulares, con estos, y ellos, de ellos y ellas, nosotros aprendemos sus historias, nos dan toda esta experiencia y este conocimiento experiencial que construye también una ciudadanía bien poderosa, porque es una ciudadanía desde abajo. Qué interesante. Y ciudadanía de parte con redes globales. Me acuerdo mucho al amigo Oscar Salvador, que aquí tuvimos un colega antropólogo del CIESAS, quien mencionaba, a propósito del tema de migración, la necesidad de una empatía radical en oposición a la romantización o victimización, decía él, que hacemos casi siempre desde nuestra identidad como mexicanos y mexicanas, ¿no? En donde o miramos hacia arriba o hacia abajo, pero ni uno ni el otro, sino más bien empatías radicales. Salvador, invito mucho a la audiencia a que vea, explore, siga el proyecto que nos estás platicando, Humanizando la Deportación. Ya le he hecho un vistazo, hoy le vuelvo a echar otro vistazo. 255 producciones, me parece que bajo esta guía de la cultura libre, colaborativa, del procomún. Y ahorita vamos a regresar a que nos platiques más de ello porque pronto tenemos la idea que el académico o la académica nos va a presentar sus tesis de 500 páginas con teóricos ininteligibles que pronto van a quedarse en un círculo para dialogarse y la verdad suena bien chido, ¿no? En término rimbombante. Pero aquí estamos viendo una página testimonio donde estás platicando de redes transaccionales. Escucho que además citas a colegas de California, de Perú. Entonces, se me hace bien interesante esta lógica
con un término que hoy ya está medio manoseado, que es el de innovación, pero creo que aquí sí aplica. Vamos a una pequeña cápsula y regresamos con Salvador para que... Hola, ¿cómo están? Yo soy Rodrigo Yepes Padilla. Yo soy egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy bien, pues hoy voy a hablar un poco acerca de mi tema de tesis, mi proyecto de titulación. Yo quiero realizar un reportaje en el que exponga la forma en la que los luchadores de la Ciudad de México y del Estado de México eh, se han enfrentado a la pandemia con el fin de identificar problemas económicos y culturales que les ha causado entre marzo y diciembre de 2020. Este es el tema central de mi investigación. Ahora les contaré un poco por qué lo decidí. En los últimos años, en los últimos 7 años, yo me he dedicado al periodismo deportivo. Eh, Dentro de las fuentes que me tocó trabajar fue la de la lucha libre. Tengo entendido que por ahí hay algunos que quizás no nos vean desde México. La lucha libre es un deporte, es una disciplina. Muchos lo consideran un deporte, otros un espectáculo. Tiene un poco de ambas. Tiene también la magia de los personajes, de la identidad, de jugar con... Es un tema que a mí me gusta mucho porque quizás unos lo ven como un show, una forma de entretenimiento, pero he tenido la oportunidad de ver lo que hay más allá, lo que hay detrás de esas máscaras, detrás de todo lo que se ve sobre el cuadrilátero en un evento, en una presentación. Y lo que he visto es gente muy preparada, ¿verdad? Ama lo que hace, gente que se esmera, que para hacer un poquito de lo que desempeña sobre el cuadrilátero, tiene que enfrentar muchísimo, tiene que sacrificar mucho y como quizás saben, algunas veces pues arriesgan su vida. Bueno, siempre arriesgan su vida, pero en algunas ocasiones pues ha tocado que pierdan la vida sobre el cuadrilátero. Se oye bastante extraño, pero creo que eso es lo que tiene la lucha libre. Por eso es que a mucha gente como a mí nos gusta la lucha libre en México. Y como hay mucha gente que nos gusta la lucha libre, también hay mucha gente que se dedica a ella en este país. Muchos consideran que después del fútbol es una de las disciplinas más prácticas, o por lo menos que llama más la atención en México. Es como parte de nuestra identidad. Por ello es que he podido encontrar que hay muchísima gente que se dedica a esta disciplina. Por lo menos en la Ciudad de México, Estado de México, que es el área en la que nos encontramos, hay centenares de personas que se dedican a la lucha libre. Algunas de forma profesional, algunas de forma aficionada, eh, algunos pertenecen a grandes empresas, estas empresas concentran de alguna forma a gran parte del mejor talento y pues son compañías bien establecidas que les pagan, tienen presentaciones de forma regular y también existen los que se llaman los luchadores independientes. Estos luchadores independientes pues podríamos llamarlo como freelance. Ellos trabajan por presentación o pueden trabajar también por temporadas en algún lugar. Lo que hacen ellos es que ellos son los dueños de su tiempo, ellos eligen a dónde trabajar y cuánto cobrar. Muy bien. Después de dar este pequeño adelanto, este pequeño panorama de lo que es la lucha libre, eh, quisiera hablar de lo que ha pasado con la pandemia. El COVID-19 afectó de gran forma a esta disciplina. ¿Por qué? Porque pues una de las situaciones a las que se enfrentaron los luchadores es que como es una presentación que se realiza en lugares a donde asiste mucha gente, como es un deporte de contacto en donde pues tienen que estar todo el tiempo sin guardar la sana distancia, eso implicó que desde marzo, a partir del 21 de marzo, fueron una de las actividades que dejaron de realizarse, que se prohibieron para evitar la propagación del virus. Entonces, pues eso provocó que desde marzo hasta la fecha hayan sido muchísimas personas las que han tenido que cambiar su forma de vida. Son muchísimas personas que no han podido trabajar,
porque como les comentaba, así como hay personas que se dedican de lleno, que son profesionales, que reciben un sueldo semanal o quincenal o mensual, hay personas que se pueden dedicar a otras actividades, pero que la lucha libre pues complementa su ingreso económico, sobre todo en este país, en México, donde pues, hay mucha gente que vive así. Eso ha provocado pues que muchas personas se queden sin un ingreso, también ha provocado que otras personas que se dedicaban a la lucha libre tengan que buscar nuevas fuentes de empleo, porque pues como saben, ellos cobraban por sus eventos, entonces es un círculo que ha provocado más cosas, sin trabajo, sin oportunidades, pues la, estas personas se han enfrentado a problemas sociales, psicológicos y económicos. Muy bien. Es por eso que lo quiero investigar a través de mi tema de tesis. Eh, Desde hace unas 2 semanas aproximadamente, pues he trabajado gracias a Tesi Café. Eh, Me han ayudado bastante, he avanzado mucho. Como verán, es un tema que me gusta mucho, entonces eso me ayudó a enfocarme en lo que quería hacer. Eh, Me gusta el tema, por eso es que lo elegí. Entonces, poco a poco, pues fui detallando mi justificación, cuáles eran las razones por las que quería dedicarme a esta investigación. Eh, Me atrae mucho, entonces creo que poco a poco he podido ir definiendo cada una de las partes. Mm, Quizás siento que he avanzado un poco rápido, pero pues trato de no confiarme, trato de enfocarme. Eh, Ahora voy trabajando poco a poco en mis fuentes, desarrollando mi marco teórico para poder establecer lo que necesito para este reportaje. Y estoy muy cerca de desarrollar mi protocolo para ya poder presentarlo, para que más gente pues pueda leer sobre él. Mi interés en este tema es que es como coyuntural, ¿no? Creo que puede servir como un panorama de lo que pasó quizás a futuro para que alguien diga, esta pandemia eh, nos dejó muchas cosas y una de ellas fue un aprendizaje sobre lo que pasa con este deporte tan peculiar para los mexicanos y que pues pueda servir quizás como para que en el futuro pueda ser investigado, para que en el futuro pueda generar, pues, no sé, soluciones, quizás porque así como podemos presumir la lucha libre, también podemos darnos cuenta de que, pues, es un sector muy aquejado, es un sector en el que las personas que se dedican, pues sufren, son personas que a pesar de que pueden perder la vida ahí, quizás no son tan, tan reconocidos como merecen. Perfecto, pues les agradezco que me hayan escuchado, agradezco que estén ahí y los invito a que también se esmeren. Quien puede leer, quien puede escuchar esto, pues espero que se motive, que siga, que luche y que no se desanime. Siempre, siempre se podrá escribir un poco más. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Y regresamos, le mandamos muchos saludos al amigo Rodrigo Yepes, quien ya pudo terminar su protocolo. Hay algo que atraviesa la tesis de Yepes y que yo también noto en las palabras de Salvador, y es la pasión por lo que hacen. Yepes es un apasionado del deporte de las luchas, como yo sé que también Salvador lo es de los temas relacionados a movimientos sociales, a lo tecnológico. Y nos quedamos en la parte de innovación, Salvador. Noto yo muchas cosas, pero quiero que nos ayudes tú con la experiencia que tienes. Un producto tangible, redes colaborativas. Dice una amiga de comunidad trans, ¿no? Que cuando llegan a estudiarla, los investigadores, un poco lo que tú decías, quieren llevarle, digo, los investigadores, no todos ni todas, algún sector, quieren llevarle el conocimiento y de repente se dan cuenta que su sujeto de estudio tiene agencia. Y cuando te das cuenta de eso, no sabes qué hacer. Pero yo noto que tú lo tienes súper claro, pero platícanos más porque me parece que esto quita muchos estigmas de los proyectos de investigación. Sí, yo creo y gracias por la pregunta porque creo que es muy, muy pertinente.
hay que romper con esta cuestión de que la academia está en su torre de marfil y desde arriba está observando lo que pasa en la cotidianidad y desde ahí lo escribes, ¿no? Alguna vez el propio Roger Bartra hizo una crítica férrea precisamente en contra de esta visión de la mexicanidad, de que muchos especialistas de la mexicanidad pues escribían desde arriba, ¿no? Desde su torre de marfil, y ahí se va contra Vasconcelos, Paz, Samuel Ramos, etcétera. Pero bueno, esa es otra historia. Pero lo que recupero precisamente de esta noción es que hay que ser, de la teoría, hay que hacerla también una forma pragmática de intervención. Y aquí surgen toda una serie de tradiciones. Digo, seguramente nuestros amigos de sociología, de ciencias políticas, de filosofía, pues de repente estarán pensando, pues ya está hablando de John Dewey. Pues sí, John Dewey creo que es de estos grandes teóricos que te dicen, o sea, que hay que darle un pasito más adelante, ¿no? No hay que quedarnos nada más en el terreno de las ideas, sino en el terreno también de la acción. Y otros tantos, el propio Richard Rorty, que esta noción del el ironista liberal es un concepto muy interesante porque lo primero que dice es que la noción más importante del liberalismo es evitar la crueldad a toda costa, ¿no? O sea, esta debe ser la primera consigna, evitar la crueldad. Y entonces toda tradición teórica, toda tradición académica debe de girar precisamente en no quedarse nada más desde lo lejano, de ver a los procesos sociales como objetos de estudio, sino estar de alguna manera inmersos precisamente en estas investigaciones y dejarse también uno intervenir. Hace ratito mencionaba a mi querido amigo José Balado de DocuPerú, que precisamente él tiene toda una metodología de documental participativo, he escrito algunos artículos sobre su obra, y me parece de lo más pertinente porque él también es de formación antropóloga, como ahorita lo comentabas, Josué, y él dice, es que no puedes llegar tú a una población, a una comunidad, con una agrupación, con un colectivo, con esta aura de superioridad, sino decir, o sea, a ver, yo quiero aprender, yo quiero saber qué está pasando aquí. Y así como yo te explico cómo utilizar la cámara para hacer, no sé, una toma, hacer un paneo, qué sé yo, así también yo quiero que tú me digas cómo no sé, hacer tortillas, cómo crear, o cómo bailar, cómo hacer un mural, cómo pintar, etcétera. Es decir, dependiendo de las intervenciones en que se hagan. Acá en Guadalajara hemos hecho varias, este artículo varios artículos que he escrito sobre la obra de José, pero hay uno en particular que me gusta mucho, que hicimos una intervención en una comunidad aquí en la zona periférica de la zona metropolitana de Guadalajara, que se llama El Salto, que quizás a muchos les suene, porque es una de las zonas más contaminadas no de México, del planeta. ¿Sí? Porque es una zona industrial en donde el río Santiago ha sido tremendamente contaminado. Entonces, lo que se hizo aquí fue con un grupo de estudiantes ir a hacer documental participativo. Y sí, después tienes que registrarlo. ¿Sí? Eso es lo interesante. Después lo registras y lo haces lo haces a través de un artículo académico o, como sucede también, lo que comentabas hace un momento con el caso de este estudiante Yepes, que está haciendo su tesis desde la lucha libre, ¿no? Hablar con estos personajes y decirles cómo la están pasando, porque uno los ve desde el simulacro, ¿no? Uno los ve desde, o sea, puede ser, no sé, un análisis muy interesante sobre eso, pero escucharlo de viva voz es maravillosa. Y finalmente, yo creo que eso también lleva precisamente a la noción de una construcción de ciudadanía a través de lo común, del procomún, ¿no? Que menciona gente maravillosa y también un muy querido amigo, Antonio Lafuente, esta noción de que nada es de nadie y todo es de todos, como el aire, como el agua. Entonces,
cómo utilizar precisamente estas herramientas para precisamente hacer este reclamo social a través de una crítica pensada, una crítica racionada, y a través, razonada, perdón, y a través también de la experiencia de la gente que lo está viviendo. O sea, que no estamos hablando de sucesos o eventos al garete o sucesos, digamos, ficcionalizados. No estamos hablando de cuestiones reales que viven muchas de estas personas. Entonces, en ese sentido, creo que esto es lo valioso, ¿no? De estos cruces entre las disciplinas y pues bueno, ese es el punto. Salvador, hemos tenido aquí a personas que sé que conoces muy bien, los cuales admiramos mucho, además, la doctora Doris, por ahí estuvo Darwin Franco, Rodrigo González. Aquí en la UNAM, que tenemos agenda ya para el otro año, está Karina Bárcenas, que se formó en ITESO. Es decir, hay una producción desde Guadalajara muy fuerte, y me parece que eso ha abierto campos de investigación. Lo que tú nos estás contando a mí me parece maravilloso. Tomo nota como profesor de aquí de la Ciudad de México en la UNAM, pero me parece que hay un campo que ustedes han abierto, y no lo había preguntado nunca tan abiertamente, pero tenemos a Darwin con las tecnologías de esperanza, Doris metiéndola a la tecnopolítica, Rodrigo haciendo libros de metodología, tú hablando de documental participativo. Creo que es una generación que ha abierto campos, y que estos campos permiten que haya estudiantes haciendo documentales para titularse, que aquí de pronto sí hay, pero todavía estamos en esa pugna, digamos, generacional, que aprendemos mucho entre intergeneraciones. Pero háblanos un poquito más de ello. ¿Qué se necesita para que como academia nos abramos? Digo, habrá que particularizarlo, pero en tu experiencia, a experiencias más participativas, a experiencias más colaborativas, a no tenerle miedo a hablar de sujetos y sujetas de estudio, ¿no? Y no solo objetos de estudio. ¿Cuál es tu experiencia respecto a ello? Digo, nos faltarán muchas reflexiones en lo posterior, pero me parece que puedes dejar ya sentado un precedente para seguirlo charlando con otras y otras investigadoras. Mira, lo primero que quisiera comentar al respecto, y ahorita regreso a la pregunta. Ahorita que comentaba sobre el trabajo de Doris, el trabajo de Darwin, Rodrigo, Gaby Gómez, que todos de alguna manera giramos alrededor también de muchos, nos formamos leyendo pues a Guillermo Orozco, que es casi claro, el patriarca. Yo no tomé clases con Guillermo, pero es una persona que yo admiro profundamente y aprecio, es un maravilloso ser humano. Y lo más interesante de todo esto es que todos somos amigos. O sea, eso te dice que las redes académicas no saben de instituciones, ¿sí? Y eso es lo que me gustaría que la gente que nos esté escuchando, los futuros tesistas, los futuros académicos, pues de alguna manera se dejen de cuestiones de que las instituciones te marcan. Sí, pero la academia es mucho mayor que eso, ¿no? La academia es mucho más grande que eso. Y así, por ejemplo, en el caso de Darwin, hace poco estuvo trabajando con una tesista mía sobre precisamente temas de desaparecidos. Yo mismo he estado trabajando con un colectivo de madres desaparecidas en Guadalajara. Conozco bien la investigación de Darwin, porque de hecho hemos colaborado incluso en proyectos sobre el tema. Doris Milda, no se diga, o sea, nos ha coordinado un número en Virtualis, seguimos trabajando proyectos futuros. Rodrigo, que vamos ahí desde Comunicación de Sociedad, y también un querido amigo con los que hemos incluso hecho cursos en el tecnológico, y él desde la Universidad de Guadalajara. Es decir, aquí no hay estas cuestiones de celo institucional. Igualmente con cualquier otro colega, o sea, todos los colegas que los que te he hablado, pues no pertenecen al Tecnológico Monterrey. Somos colegas que estamos en todos lados, y que para nosotros lo importante es la construcción de conocimiento, y que para nosotros lo importante son la formación de estudiantes, la formación de estudiosos, más bien dicho, en estos temas, y nosotros mismos irnos formando. Es curioso, sí, que hayamos coincidido
en Guadalajara haciendo este tipo de investigación, porque creo que hay pues una gran necesidad de pasar, de trascender de lo meramente, como lo decía hace un momento, la discusión teórica para pasar a los hechos, ¿no? Decía Kurt Lewin que no hay nada más práctico que una buena teoría. Pues sí, pero para hacerlo práctico, pues hay que ir al campo, ¿sí? Claro. Entonces, en ese sentido, a todas las personas, a los futuras estudiosos de las diferentes disciplinas, también porque esto también hay que romper los cánones. Yo vengo desde la tradición de los estudios culturales, y si algo sabemos hacer de la tradición de los estudios culturales, como buenos marxistas, pues es romper cánones. Entonces, en ese sentido, pues que puedan crear estos canales comunicativos con la ciencia política, con la sociología, con la filosofía, y es que a veces todavía nos quieren encasillar en un área, cuando lo que debe de existir es esas conexiones, porque tú no vas a ir a analizar una problemática social pensando nada más, por ejemplo, desde la economía. O sea, sería una perspectiva quizás limitada. Tienes que ir con esa posibilidad de sorprenderte a ti mismo, a ti misma, para encontrar quizás otras rutas. A mí en lo personal, por ejemplo, el acercamiento con el subalterno, lo he encontrado quizás de manera más viable a través de la literatura, por ejemplo. ¿Sí? Claro. Regresando a Richard Rorty, pues la literatura te hace, la buena literatura, por supuesto, ¿no? Él estaba pensando en Orwell, en Dostoyevsky, y en otros tantos que hay, ¿no? La buena literatura te hace plantear las realidades complejas de los seres humanos. Los que estamos en ciencias sociales sabemos que los humanos no son objetos meramente cuantificables, sino los seres humanos somos demasiado complejos. Entonces, en ese sentido, tenemos que ir con esta capacidad siempre de asombro para escuchar esas historias, otra vez, sin idealizar. O sea, somos seres de carne y hueso, tenemos una visión particular, una serie de ideologías que nos determinan, y por tanto, tenemos que también tener esta visión de que muchas de estas cuestiones, pues incluso vamos a tener una fotografía quizás limitada, pero suficiente de las posibilidades, por ejemplo, de agencia, que eso yo creo que es algo bien importante que se pueden hacer a través de estas investigaciones, ¿no? Y sobre todo de las futuras y los futuros investigadores o quienes están haciendo sus protocolos para desarrollar visiones mucho más sofisticadas, mucho más complejas, pero también más ricas en términos digamos, de entendimiento. Totalmente de acuerdo contigo, Salvador. Dos ideas, ¿no? De todas las que dijiste, dos ideas me gustaría mucho enfatizar, sin menoscabar todas las demás, muy, muy rico, pero para no volver a repetir. Trascender las instituciones y trascender las disciplinas, en el mejor sentido del término. Me parece que es muy congruente además con tus líneas de investigación, que es la creación de redes, ¿no? Que estamos en ese momento, no terminamos de entender que la red fluye, que la red se interconecta, que la red puede competir, pero también puede colaborar. Entonces, me parece muy importante lo que dices. Creo que nos orientas además en tiempos de crisis generacionales, sobre todo a investigadores e investigadoras jóvenes, que también hemos tenido aquí varios casos. Les mandamos un saludo, gracias por haber participado todo este año. Estamos en esta crisis de los sistemas públicos como CONACYT, estamos en las crisis de los trabajos de campo offline por lo mismo de la pandemia y tenemos que hacerlos multisituados, estamos en la crisis de las plazas, ¿no? De las instituciones. Comentábamos hace un par de programas felicitando a unas colegas justo de la Universidad de Guadalajara, Itzel Lídice y Cassandra, quienes formaron una red, hicieron podcast y comentábamos que esta red, qué bueno que fue red, porque en algún punto podían haberse peleado por un tiempo completo. Y creo que ahora la idea es abrirnos. Me parece que experiencias como la que tú nos cuentas, como las que tú nos narras, ayudan muchísimo a este diálogo intergeneracional. Vamos a una pausa, estimado Salvador, con una cápsula que tenemos preparado para nuestra audiencia y regresamos a hablar de intervención social, pero aquí se atraviesa un tema que es pandemia. Entonces me gustaría que nos platicaras, como buen estudioso de los planos online,
¿qué pasa con el trabajo de campo en tiempos de cuarentena? Que es una de las grandes preguntas que nos han hecho todo este año y que me parece que no hay mejor especialista que tú el día de hoy para solucionarlo. Vamos a una pequeña pausa. Vamos con Hackademia. El día de hoy en Hackademia tenemos el diálogo con el maestro Sergio Guillermo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Digo yo, el abogado menos abogado, con quien echamos una charla sobre punk, fútbol y Hackademia. Sí, también hay académicos punks y futboleros de Bala América, entonces está muy triste, pero estamos con Salvador, vamos con Sergio Guillermo, gracias a Víctor López que nos ayuda a producir estas cápsulas. Regresamos enseguida a sus test y tips, amigas y amigos. Mi estimado Checo, me permitiste trazar un puente con la parte de academia. Tuvimos aquí hace un par de programas a Gerardo, que seguramente ubicarás, Gerardo Galván, que nos encontramos en un congreso en Zacatecas, todo un personaje, el buen Gerardo. Ahora, me lo permito decir con su consentimiento, ahora más loco que de costumbre, se trae una cosa bien chida en cuanto a un personaje que creó y su yo profesor, trae una multipersonalidad muy chida. Y es fragmentado, ¿no? Sí, ya por ahí lo estoy viendo en redes sociales. Sí, está Richie y está Gerardo y está el profe. Bueno, tiene muchos personajes. Sí, un stand-up, ¿no? Entonces, él dice que la pandemia nos quitó las credenciales y lo relaciono contigo, porque no sé si coincides en que creo que los profesores más punks son los que sobrevivieron a esta pandemia. Tomando en cuenta que no es fácil ser profesor en pandemia, tomando en cuenta que hay crisis emocionales de parte de alumnas, alumnos, pero también de profesores y profesoras, tomando en cuenta que el saber institucionalizado, creo que alguna vez lo dialogábamos en Twitter, está chido y te dan cursos y todo, pero la neta, perdone, gracias a la institución que me ha dado cursos, solamente es una premisa el curso, pero el argumento tú lo tienes que desarrollar como profesor. O sea, puedes tener 100,000 herramientas digitales, puedes tener Zoom gratuito o premium, pero si no pasa algo en ti, te activas, si eres autogestivo y lo haces tú mismo, no sé si concuerdas conmigo, se te van las alumnas y alumnos, ¿no? Se te van. Y ahí quizá por eso Gerardo ha hecho sus performances y personajes y canal, porque sí tienes que hacer malabares, como un buen partido de fútbol, o sea, un partido de fútbol terrible como el de ayer te duerme, ¿no? Y tienes que hacer otras cosas. Cuando hay goles, uno se activa. ¿Cómo ves la idea, amigo Checo? Sí, creo que algo que a lo que nos impulsó la pandemia es a generar nuestra creatividad, ¿no? A mejorarla, a trabajarla y ver de qué forma podemos hacer más llamativo la estancia dentro del aula, ¿no? Si nada más vamos a estar hablando del tema, pues los estudiantes se van a dormir, entonces justo lo platicábamos, ¿no? Empezamos a utilizar nuevas herramientas, a ver cómo utilizar desde una proyección de PowerPoint, ¿no? Cómo puede generar, ¿no? No el texto como tal, ¿no? Poner ahí una diapositiva llena de texto, sino poner una imagen, ¿no? Algo que a mí me ha ayudado mucho y ahorita me sirve para trazar la academia con el fútbol, es, pues en el posgrado en Historia del Arte, justamente me allego mucho de todo lo que se da en el contexto histórico que se está trabajando en las materias, entonces utilizo referentes de artistas, ¿no? Miren, en esta obra de arte se puede estar viendo lo que está explicando este autor en este contexto histórico concreto, ¿no? Entonces, se puede hacer ahí un juego muy interesante y es más visual, ¿no? E incluso los estudiantes se les deja ese cosquilleo de, a ver, este artista nunca lo había escuchado, vamos a ver más de sus trabajos, ¿no? Todos eran así, qué etapas tuvo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso es interesante, ¿no? Ver cómo podemos empezar a gestionar nuestra creatividad y como el buen Richie, Gerardo y sus múltiples personalidades, pues incluso hasta el stand-up, ¿no? Justamente muchos de los académicos, no todos, ¿no? Hay muchas excepciones, pero la mayoría de los, digamos, jerárquicamente altos, ¿no? Muchas veces no escuchas un chascarrillo, un chiste en sus clases, ¿no? Todo es muy serio, todo es muy solemne, sobre todo en carreras como derecho, ¿no? Es lo que te iba a decir, y luego tú vienes de derecho en tu primer carrera. Sí, entonces justamente romper con eso, que creo que eso podría ser, entrecomillado, punk, ¿no? Romper con esa solemnidad de decir el estudiante de derecho y el profesor tiene que ser de tal modo, sino permitirte, ¿no? Incluso dejar otro tipo de trabajos para evaluar,
¿no? Un montón de cosas que se pueden gestionar hoy en día que tenemos un montón de herramientas tecnológicas, ¿no? Y se puede hacer muy fácilmente comparado con cuando nosotros íbamos a la licenciatura, ¿no? Que era un poco más complejo. Entonces creo que esa es una parte fundamental de la sobrevivencia, ¿no? De esta pandemia en la vida docente, ¿no? Que como lo dices, crisis existenciales desde siempre, ¿no? Incluso la crisis existencial antes de la pandemia, ¿no? El docente siempre tiene ahí como, ¿cómo voy a gestionar este nuevo curso? ¿Qué tal si a los estudiantes no les gusta? Estoy en pleno de buenas estrategias, bla, bla, bla. Y entonces, en este periodo de pandemia, ¿no? Justamente, si se habla mucho de que los estudiantes tienen una cierta reticencia a mostrarse ante una cámara, ¿no? Y eso se permite, quienes quieran mostrarse en la cámara, bien, que es todo un tema, ¿no? Dentro de, Sí, sí, de la totalmente. docencia. Imaginemos que también hay docentes que tienen un miedo a presentarse frente a una cámara, ¿no? Entonces, eso también es un reto para ellos, que el hecho de que sean docentes no significa que están habituados a estar frente a una cámara y hablarle y utilizar otras herramientas. Eso también provoca ciertos malestares, ¿no? Imaginemos un profesor de 30 años de experiencia frente a grupo que de pronto se encuentra frente a esto y realmente vuelve a ser un novato, ¿no? Entonces, creo que sí es bastante interesante, ¿no? De los sectores que más afecta, ¿no? La pandemia, obviamente la salud, pero la educación es un campo muy fuerte dentro de los que se vieron golpeados con esta pandemia de COVID-19. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Incluso por ahí en redes sigo también profesores, profesoras adultos y adultas mayores. Son los más punks, están haciendo cosas muy chidas con sus clases, con mayores dificultades por las brechas generacionales. Regresamos después de Academia, también en su último programa de este año, Fútbol, ONG y Academia. Regresamos con el profesor Salvador, no sin antes recordarle que estamos abiertos a recibir sus comentarios, preguntas, puntos de vista. Aquí abajito en Facebook Live o en cualquiera de las redes que se les ocurran, aparecemos como Tesicafé. Salvador, hay tres grandes tópicos que han guiado este programa que literalmente nació en la contingencia. Y no esperábamos que de pronto empezáramos a tener tanta gente que nos seguía, nos preguntaba, estamos muy agradecidos y agradecidas a nombre de todo el equipo, gracias. Y hay tres grandes tópicos. Uno, amor y tesis, ¿no? Que hemos tenido incluso programas dedicados al amor tesis. Dos, emociones y tesis. Y hay uno tercero con el cual quiero platicar contigo, es trabajo de campo a propósito de estos tiempos pandémicos. Entonces, quiero preguntarte esto, sí intervención social, sí metodología, sí acercarnos a sujetos, sujetas de estudio, pero en una pregunta muy amplia, ¿no? Pensando en que nos ven tesistas de distintas disciplinas, ¿cómo llevar a cabo trabajo de campo en tiempos pandémicos, Salvador? Fíjate que eso resulta todo un reto creativo, pero que es muy posible hacerlo. Yo me he sorprendido, mira, te lo voy a poner como la metáfora de lo que ha sido la pandemia. Nunca en la historia de la humanidad se había avanzado en tan poco tiempo en el desarrollo de una vacuna, ¿sí? Y esto y no es que haya surgido ahorita, sino que proviene de una tecnología previa que de alguna manera ya se había estado trabajando. Si los chinos no hubieran sabido en enero de este año cómo estaba el código genético del COVID, pues difícilmente estaríamos ahorita en estos niveles. Eso ayudó mucho, pero también pues esta carrera en contra del reloj, ¿sí? Y estos momentos de estrés, ya sé que es muy trillado hablar de que en momentos de crisis hay grandes momentos de creatividad, pero bueno, pues es cierto. Sí, o sea, esto cambia radical, o sea, todas las tragedias, los conflictos humanos, sociales a través de la historia, te desarrollan también otros productos, otras circunstancias, y en este caso hemos visto como nunca
en la historia de la humanidad, aunque hay algunas personas que aún piensan y que son escépticos, de que, bueno, que ya eran escépticos desde antes, ¿no? Que de las vacunas, pero realmente esto ha sido un logro para la humanidad y de los que seguramente muchos de nuestros amigos y amigas que nos están escuchando seguramente escribirán próximamente o en el futuro. Estos procesos de conocimiento, de construcción de conocimiento que se hacen en estas circunstancias y que han sido tan significativos a pesar del dolor, ¿sí? Porque no podemos dejar de lado el dolor, no podemos dejar de lado la tragedia. Y lo conecto muy rápido también, y sin alejarme de la pregunta, Sí, sí, pero claro. nada más para comentarlo, lo conecto mucho también con las cuestiones de los movimientos sociales y las acciones colectivas. Está la parte de las emociones. Las emociones son un gran catalizador para el desarrollo también de política pública, para el desarrollo de acciones colectivas, para el desarrollo de innovación social, pero no innovación social como lo entendemos, no, innovación desde los ciudadanos, ¿sí? Innovación desde las personas para desarrollar, como ahorita lo comentaba, me encantó el tema del hackeo, pues el hackeo es innovación social, o sea, hackear todo tipo de conocimientos para hacerlo común, porque eso es lo importante, ¿no? O sea, hacerlo Claro. un procomún, algo que no es de nadie y que es de todos. Y que precisamente me parece que esta parte de las emociones es fundamental. Hay varios estudiosos, de hecho, un querido colega, también amigo, muy querido amigo, que trabaja precisamente en la UNAM, Tomás Ogravante, Aliche Poma, trabaja muchos de estos temas de emociones desde la línea de, por ejemplo, de James Jasper. Y es que es bien interesante, es bien importante cómo las emociones también pueden catalizar precisamente todas estas posibilidades de creatividad en momentos complicados, ¿sí? Sí, hay un entorno de dolor, sí hay un entorno de tragedia, pero también se puede ser creativo. Y ahora sí, contestando tu pregunta, me parece que hay muchas posibilidades. Fíjate que hace algunos meses, bueno, ya varios, es que de repente uno ve el año y dice, carajo, o sea, esto parece que pasó hace 10 años y fue hace 3 meses. Sí. Entonces, platicaba precisamente con un muy querido amigo, Pablo Ayala. Pablo, él es director de una iniciativa que aquí en el Tecnológico de Monterrey se denomina Sentido Humano. Y ellos son, por ejemplo, los encargados de hacer todos los proyectos de voluntariado. Imagínate el paquetón, ¿no? O sea, es hacer todos los proyectos de voluntariado del Tecnológico de Monterrey a nivel nacional. O sea, son cerca de 4,000 experiencias, por ejemplo, que desarrollaron en el verano, este verano que pasó. Sí. Y una de las cosas con las que platicaba, tengo la fortuna de que somos muy, muy amigos y platicamos mucho al respecto. O sea, Pablo, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hicieron? Porque tiene un equipo maravilloso de gente súper comprometida. O sea, ¿cómo lo hicieron para que las organizaciones, muchos colectivos, porque él se enfoca mucho a organizaciones de la sociedad civil, ¿cómo lo hicieron para que pudieran participar muchas veces sin tecnología ellos? Claro. ¿Y cómo lo hicieron para que los alumnos que generalmente muchos de ellos no están tan interesados en aspectos de voluntariado, pues se interesaran? Pues bueno, fue toda una estrategia a través de esto, de transmisiones en Zoom con los estudiantes, de invitar a las asociaciones directamente. Yo estuve presente en algunos de los proyectos, por ejemplo, algunos en Monterrey, olvidé ahorita el nombre de este barrio, precisamente donde creció Celso Piña. Hicieron un museo de Celso Piña, y les ayudaron o sea, los estudiantes y profesores, pues les ayudaron a hacer toda una estrategia de comunicación, otro sobre hacer un parque turístico en La Pastora, allá también en Monterrey. Es decir, hicieron una serie de intervenciones, y también aquí en Guadalajara, igualmente, en diferentes ciudades de la República. En la Ciudad de México trabajaron de cerca con un DIF para personas con capacidades diferentes, hacer talleres, todo desde la virtualidad, ¿sí? Entonces,
Sí es complicado, sí hay que meterle diseño, pero sí se puede hacer. Por ejemplo, hace un momentito te platicaba de los colectivos de madres desaparecidos. Sí, sí, sí. Ellas, con ellas se sigue trabajando porque, por ejemplo, siguen bien activas, desde siempre habían estado activas en temas Claro. de uso de redes sociales, sociodigitales, perdón. Este, pero ahora están en foros, organizan seminarios, estuvieron, te decía de esta chica que fue mi doctoranda, que ya tiene el grado de doctora, estuvieron ahí presentes en su defensa de tesis. O sea, es eso, ¿no? Es este involucramiento. O sea, hay que traer también estos proyectos y no tenerle miedo a la tecnología. O sea, hay que buscar las formas. Tengo plan, por ejemplo, con un colega con el que trabajo mucho, de hecho he escrito varios artículos con él, con Diego Zavala Scherer, de hacer incluso documental participativo, a ver si lo podemos hacer a través de Zoom, por ejemplo. O Sí, sí, sea sí. ese tipo de cuestiones son, y te digo todos estos ejemplos, no por agobiar a Sino nuestros para dar escuchas. opciones, ¿no? Sí, o sea, de que se puede, o sea, de que sí hay posibilidades de explorar a través de la tecnología y que esto también ha cambiado nuestra forma de ver y estar en el mundo. El espacio público y el privado, pues parece que ya no es Claro, tan total. separado, ¿no? De repente, pues pasa la familia o se escucha algún servicio que va pasando por la calle o qué sé yo, y porque ya no hay esta distinción. Entonces tenemos que acostumbrarnos a trabajar en estas circunstancias, y que también de alguna manera va a cambiar nuestro imaginario social. Entonces, en ese sentido, pues es utilizar la creatividad. Digo, tendríamos que ver casos particulares para ver qué estrategias se pudieran implementar, pero de que se pueden hacer estos trabajos y de que hay que perderle miedo a la virtualidad. Mira, te platico una anécdota muy rápida ya Claro, para, sí, sí, sí. para Sí, sí, claro. cerrarlo. Este, Acá en el tecnológico tenemos una estrategia pedagógica que se llama el trabajo o la creación de conocimiento a través de lo que denominamos socios formadores. Un socio formador es una asociación, una empresa, un organismo gubernamental, puede ser cualquier, digamos, institución en el que esté interesada en servir también como un par, digamos, en el aprendizaje, en la enseñanza de los estudiantes, no como un cliente, no, los estudiantes no están para hacerle un proyecto, no, están para ellos dar conocimiento de lo que están haciendo y los estudiantes aportar y el docente aportar también conocimientos, pero de manera, digamos, quid pro quo, ¿no? Dando y dando, como quien dice, este tipo de Claro. conocimiento. Y entonces, por ejemplo, decía alguna colega, decía, es que ¿cómo vamos a encontrar socios formadores para una clase, por ejemplo, de producción cinematográfica o de guionismo? Bueno, si los festivales de cine han transitado en plataformas digitales, pues que Claro. no podamos encontrar algún tipo de socio interesado en que se construya una plataforma para la creación precisamente de algún corto o de alguna o de organización de algún evento digital. O sea, es cuestión de salir de nuestra zona de confort y tratar de romper precisamente estos paradigmas y ver que a final de cuentas la vida online pues no distingue entre lo que está aquí, lo que está pasando ahorita a través de las pantallas o de lo que está pasando allá afuera también. Totalmente, muy, muy inspiradoras palabras, Salvador. Sobre todo para cerrar el año y para irnos tranquilos a la cena de Navidad. Tenemos ahí estas opciones online y multiplataforma, que hasta documental por Zoom que te estás planteando. Me parece que inspiras bastante a que echemos a andar nuestra imaginación sociológica. Como también va a echar a andar su imaginación nuestra querida tesisicóloga, que el día de hoy también nos ofrece su última cápsula del año. La otra semana tendremos un especial de Tesitips con lo mejor de este año, bueno, de la mitad de año pandémico. Vamos con Octavia Laguerrén, persona a quien sé que ustedes quieren mucho y estaban esperando a que regresara con sus consejos socioemocionales, hablando justamente del plano emocional que bien nos platicaba Salvador. Regresamos ya con
comentarios finales. Esto es Test y Tips. Escriban aquí abajito qué les está pareciendo, qué dudas. Es el último momento para participar. Vamos a corte de producción. La tesis psicóloga con nosotras y nosotros y regresamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos una vez más en un martes de Tesis y Café. Ya tenía un rato que no los veía. Y bueno, en esta ocasión me da mucho gusto estar aquí con ustedes y me gustaría compartirles algo que yo considero muy útil y que he puesto en práctica. Es una herramienta que nos ayuda, o al menos a mí me ha ayudado mucho, como a enfocar cómo estoy en diferentes áreas de mi vida. Y lo mejor es que te puede ayudar esta herramienta como a no solo que te quedes en el nivel de estar reflexionando cómo me afecta más una que otra, sino que te ayuda a aterrizarlo, a poner los pies sobre la tierra y a ver en contraste cómo estás con otras áreas, qué tanto estás trabajando ciertas áreas de tu vida y que te puede ayudar a tomar acción, que eso es lo más importante. Y bueno, esta herramienta la puedes encontrar muy fácilmente en internet. Se llama La Rueda de la Vida. Puedes descargar ese archivo. Puedes encontrar allí información. Yo te recomiendo que no necesariamente te claves en todo lo que encuentres de ahí. Simplemente lo útil es que te quedes con el archivo que puedas encontrar sobre la Rueda de la Vida, porque es una herramienta que la suelen usar en otros contextos, como en el coaching o en otras cuestiones incluso laborales. Pero lo importante es que te quedes simplemente con esta cuestión gráfica, en donde un día que tú te sientas así, que digas, es que estoy como, no tengo ganas de trabajar, me siento mal, no, que simplemente te sientas afectado por alguna situación, pues bueno, si te tomes el tiempo de hacerte ciertas preguntas para ir generando un autoanálisis. ¿Cómo te sientes al menos en estas áreas de tu vida? ¿Cómo estás en la salud? ¿Cómo estás con los amigos? ¿Cómo estás con la familia? ¿Cómo estás sí en la profesión? Y todo lo que tú quieras incluir en ella. Aquí recuerda que esto es un ejercicio para ti y que nadie más lo tiene que ver si no quieres. Entonces, por lo tanto, tú puedes ir jugando con estas categorías a preguntarte lo que quieras. Si tú quieres meter la cuestión de la tesis en lo profesional o algún curso o algunas otras cosas que te hagan sentir. El chiste aquí es que te preguntes qué tan satisfecho estás realmente con esa área de tu vida. Aquí te lo plantea como en diferentes círculos, diferentes niveles que van del 1 al 10. Y lo importante es que tú vayas señalando qué tan satisfecho te sientes en esta área. Te recomiendo que no lo hagas así como de manera inmediata, como si fuera una cuestión así como lo que antes hacían con las revistas de ir generando como contestar como este ejercicio. Trata de tomarte el tiempo de hacerte las preguntas adecuadas que tú consideres, híjole, sí, es que creo que he descuidado un poco estos aspectos de mi vida. La salud, bueno, pues la verdad es que creo que sí me duele esto y nunca no he ido a atenderme. ¿Desde cuándo no me hago este chequeo o estoy mal? Con los amigos me siento satisfecho, pero bueno, creo que siempre me ha gustado tener mis amigos. No sé, hazte diferentes tipos de preguntas antes de evaluar realmente a qué nivel quieres calificar esta área de tu vida. Y después te recomiendo que lo que puedes ir haciendo, aunque le pongas una marquita con un lápiz o con colores como quieras, te puede quedar algo como este ejemplo. Y la idea es que lo ves en perspectiva, ves realmente dónde has invertido más tiempo de tu vida, dónde te sientes satisfecho. Esto también te ayudará a saber reconocer en dónde te sientes bien, en dónde no. No te preocupes si se ven muy diferentes las áreas o si están muy bajitas o muy altas. La idea es que tengas algo visual que te ayude a notar cómo estás, al menos ahorita. Además, esto no quiere decir que mañana sea igual. Puede ser que mañana te sientas en cuestión de satisfacción distinto, que te pase algo muy padre y puedas evaluarlos de manera diferente. La idea aquí es que te comprometas al menos que en las áreas en las que tú vayas evaluando que estás más bajo, no sé, por ejemplo, en este ejemplo, las más bajitas es esta área y esta área, que vayas reconociendo algún tipo de acción, por pequeñita que fuera, que pudieras hacer el día de hoy. Te pongo un ejemplo, ¿no? En el caso de la salud, por pequeña acción que fuera, podría ser como voy a comprometerme a buscar mi carnet del seguro porque ni siquiera sé dónde está para poder ir a vacunarme. O voy no sé, en la cuestión de desarrollo personal, dependiendo de lo que tú consideres que es desarrollo personal para ti, puede ser, bueno, creo que hoy dedicaré 20 minutos de mi día a
a una respiración diafragmática, a meditar, a leer ciertas cosas, no lo sé. El chiste aquí es que puedas realmente tomarte un tiempo para ti y analizar cómo estás en las diferentes áreas de tu vida. Esto porque a veces cuando nos sentimos demasiado mal y no podemos trabajar, en el caso de la tesis, por ejemplo, puede ser que también tu energía se esté yendo a otras áreas y que es importante que veas cómo estás invirtiendo este tiempo. Puede ser que es algo útil para ti o es algo que te está obstaculizando o áreas en las que quisieras sentirte más satisfecho. Y bueno, espero que hasta aquí esto haya sido de utilidad para ustedes. Los abrazo mucho, los extraño y bueno, espero que nos veamos muy pronto. Hasta luego. Salvador, te advertí que iba a ser muy fluida la charla. Me quedé aquí incluso con 2, 3 preguntas extras. Tendremos que invitarte por segunda ocasión ya en 2021, que esperemos sea un poquito menos caótico que este. Y si lo es, pues que te encontremos herramientas de solución. Y hablando de herramientas, últimos 3, 4 minutitos que nos quedan, me gustaría que nos dieras comentarios finales y le dieras algún tip a la persona que está del otro lado con esta cosa. Puede ser muy bonita o muy fea, depende de cada caso, llamado tesis. Bueno, la tesis es un proceso doloroso, pero tremendamente satisfactorio. En términos de que sí, o sea, no es sencillo desarrollar un documento de 200, 300 o páginas en promedio, a veces más, a veces un poco menos, pero el encajarlo en una estructura de investigación y hacer todo el análisis, todo el estado de la cuestión, los marcos teóricos, las metodologías, los resultados, pues es complicado. Pero a final de cuentas, esto se facilita también estando expuestos al conocimiento y tratar de encontrar diferentes fuentes. Una sugerencia que yo siempre le pido a las personas con las que tengo la fortuna de aprender como asesorados y con los que trabajo, pues es, háganse la idea de que de lunes a viernes, sobre todo al principio de la tesis, hay que crear una rutina de lectura, una rutina de estar leyendo trabajos, investigaciones, que puedan ser replicados y que el propio tesista pueda darle algún elemento de originalidad. Y siempre les digo, siempre les pongo un número, dedícale 8 horas, de lunes a viernes. Sábado y domingo te vas y te revientas. Pero, por favor, de lunes a viernes, 8 horitas. Y no sé necesariamente que sean libros teóricos o académicos, Claro, netamente. Claro. Algo que también sugiero es las novelas. Las novelas, ahorita hablabas de la imaginación sociológica de Wright Mills, ¿no? Bueno, uno de los procesos más importantes de la imaginación sociológica para poderla desarrollar, porque la imaginación sociológica es tremendamente subversiva, ¿sí? O sea, es el pasito para crear la acción social. Esta imaginación se alimenta de las historias, se alimenta de las posibilidades que nos ofrece, por ejemplo, la buena literatura. La literatura, o cualquier otro escenario que nos haga pensar, ¿no? Que nos haga ir a lo connotativo, como lo decía Roland Barthes, ¿no? Estas historias sofisticadas, difíciles, pero también entretenidas, que nos ayuden a repensar esta circunstancia social en la que estamos. Entonces, hay que hacer un mix también, y no solamente también palabra escrita, también hay que ver documentales, hay que ver cine, hay que ver o sea, porque también es una forma de texto que pueda servir para ampliar nuestros horizontes y que así ya con esta información pues emprendamos nuestro análisis, nuestro caso de estudio en el que queramos desarrollarnos. Y eso sí, mi última sugerencia es: va a haber un momento en que vas a tener que parar de leer y que vas a tener que escribir, porque muchas veces me he topado con compañeros míos, incluso de doctorado o tesistas, que no saben cuándo parar porque encuentran, hay una fuente nueva, siempre va a haber una fuente nueva, siempre va a haber algo interesante, pero va a llegar un momento en que tienes que parar. Entonces, no vas a poder conocer todo,
porque una tesis es un medio, nunca va a ser un fin. La tesis es un trabajo en progreso. Josué, tú sabes mejor que nadie, ¿no? Ya como académico, esto no termina. Sí, Y claro, la claro. tesis hay que terminarla. Es un requisito. Hay que terminarla y construir conocimiento ya en nuestra carrera académica. Totalmente de acuerdo. No hubo mejores palabras de cierre para todo este año tesístico. Mi estimado Salvador Litoy, ha sido un completo gusto. Muchas coincidencias, además, en lo que mencionas. Muchos aprendizajes. Para mí, esto es como un seminario constante que estoy tomando cada 8 días junto a ustedes. Muchas gracias a Jesús Vega, productor de este programa, por supuesto también a Saray Estrada y a Víctor López, quienes nos han ayudado todo este año a llevarles los test y tips hasta su casa. Por supuesto a Salvador y a todas las personas que nos han acompañado y sobre todas las cosas a la gente que del otro lado se chuta estos choros, se chuta estas reflexiones y se chuta también estas recomendaciones. Les mandamos un tremendo abrazo, cuídense mucho. La próxima semana tenemos un especial con lo mejor de test y tips. Propónganos qué más se les ocurre. Aquí echamos a andar algunas de las locuras que nos manden. Un abrazote. Adiós, Salvador. Esperamos tenerte. Muchas gracias. Feliz año, felices fiestas. Hasta luego. Hasta luego.